En el cumpleaños de 25 años de mi hija, llegué temprano para preparar la fiesta y pillé a mi yerno con su mejor amiga en la cocina. Cerré la puerta con llave, llamé a mi hija y al marido de ella. Cuando los dos llegaron: mi nombre es Elena, tengo 69 años y nunca imaginé que la traición pudiera tener olor. Sí, olor. Una mezcla de perfume barato, sudor precipitado y mentira recién salida del horno. Aquel día amanecí con ilusión. Mi hija, mi niña, cumplía 25 años. La veía tan joven, tan llena de mundo, tan confiada en el amor que había elegido, que mi corazón casi no me cabía en el pecho. Había planeado su fiesta durante semanas: flores lilas, sus favoritas, luces cálidas, una mesa dulce que me hizo dormir apenas 3 horas la noche anterior. Salí temprano de mi casa, todavía con el aire frío de la mañana pegado a la piel. Tomé el autobús hacia la casa de mi hija, abrazando la bolsa con decoraciones como si fueran un tesoro. Su mensaje del día anterior aún resonaba en mi cabeza. Mamá, llega antes. Quiero que seas la primera en ver todo. Eres la persona más importante para mí. Qué ironía tan cruel. Llegué a su casa a las 9:15. Las cortinas estaban corridas, la luz apagada y no se escuchaba nada. Pensé que aún dormían, que mi yerno habría salido a comprar algo, o simplemente que era demasiado temprano. Toqué la puerta. Nada. Toqué otra vez. Silencio. Tenían llave de emergencia que me habían dado por si acaso, y ese día, sin saberlo, ese acaso estaba destinado a romper mi mundo. Abrí la puerta y pasé al salón. Olía a encierro y a algo más que no supe identificar al principio. Me quité el abrigo y avancé hacia la cocina, donde escuché un sonido suave, como un susurro o un jadeo contenido. Pensé que era la cafetera, pensé que era la televisión, pensé cualquier cosa menos la verdad. Me acerqué con pasos de madre que todavía cree en lo mejor. Y entonces abrí la puerta de la cocina. El tiempo se rompió. Allí estaban, mi yerno, la mejor amiga de mi hija, pegados, enredados, respirando el uno dentro del otro. El beso era tan descarado que parecía ensayado. Las manos de él estaban donde nadie debería ponerlas, si se cree hombre de una sola mujer. Los ojos de ella brillaban con esa soberbia de quien piensa: nadie nos verá, pero yo los vi. Y ellos me vieron a mí. El silencio se volvió arma. Mi yerno se separó de golpe, como si lo hubiera quemado el fuego del infierno. La amiga se cubrió la boca, pero no por vergüenza, por miedo a la consecuencia. Yo no dije una palabra, no gritaba, no lloraba, no temblaba. Solo los miré. Y creo que fue peor para ellos, porque el silencio de una madre es más aterrador que cualquier escándalo. Mi yerno empezó a balbucear. Elena, no. No es lo que parece. Lo que parece es exactamente lo que vi, respondí. La amiga intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. No soportaba ni el aire que salía de ella. En ese momento mi cuerpo decidió por mí. Di un paso atrás. Salí de la cocina, cerré la puerta y giré la llave desde afuera. Quedaron encerrados. Escuché el golpe de su sorpresa, un golpe seco. Luego pasos rápidos hacia la puerta. Elena, abre, por favor. Abre, no hagas esto. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado 15 minutos antes. La traición me había arrancado algo tan profundo que no supe dónde buscarlo. Fui hasta el salón, temblando por dentro, pero con el rostro de piedra. Tomé mi teléfono, marqué el número de mi hija. Mi voz salió tan firme que no la reconocí. Hija, ven a casa ahora. Es urgente, muy urgente. Ella respondió al instante. ¿Qué pasó, mamá? Me asustas. Ven y trae a tu marido contigo. Hubo silencio en la línea, un silencio que cortaba la piel. ¿A mi marido? ¿Para qué? Ven. No preguntes. Mi corazón latía tan rápido que me costaba respirar, pero había una claridad absoluta. Mi hija tenía que ver con sus propios ojos quién era el hombre al que llamaba amor. Colgué. Marqué el número del esposo de la amiga. Un hombre tranquilo, sencillo, trabajador. Un hombre que amaba a su mujer como si fuera un ángel. Pero los ángeles a veces tienen alas sucias. Le dije solo lo necesario. Ven a casa de mi hija, ahora. Y él, confundido pero preocupado, respondió. Voy de inmediato. ¿Está todo bien? No, no está. Colgué sin explicaciones. No había cómo explicarlo sin romperme. Volví a la cocina. A través de la puerta cerrada escuché susurros histéricos, discusiones, súplicas.
Elena, por favor, abre. Podemos hablar. No digas nada a nadie. Fue un error. Solo un error. Un error no tiene lengua. Ellos sí. Un error no elige hora. Ellos sí. Un error no besa en una cocina a escondidas. Ellos sí. Respiré profundo. Apoyé la mano sobre la mesa y dije una frase que me salió directamente del alma. El amor de mi hija no se negocia. Después esperé. Esperé a que llegaran. Esperé a que la verdad cayera como caída del cielo. Esperé a que la herida necesitara mostrarse para comenzar a sanar. Pero lo que sucedió cuando mi hija y el marido de la amiga llegaron, no estaba preparada para soportarlo. Ninguna madre lo está, porque la traición que vi en la cocina fue apenas el primer golpe. El segundo fue la reacción de ellos. El reloj marcaba las 17 cuando escuché el sonido del primer coche frenando enfrente. No me moví. No quería moverme. Sentía que si daba un paso más, mi corazón podría quebrarse en 1000 pedazos y caer al suelo como cristal viejo. Me quedé en la sala, quieta, observando el reflejo de la puerta en la ventana. Mis manos estaban frías, pero mi pecho ardía. Un ardor que no era rabia, era decepción. Era un duelo que recién empezaba. El timbre sonó. 1 vez, 2 veces, 3. Me levanté despacio y abrí la puerta. Mi hija estaba allí, con el rostro preocupado, el cabello recogido a prisa, la respiración acelerada. Era como verla a los 10 años de nuevo, cuando corría hacia mí buscando abrigo. Pero esta vez, ella no tenía idea de que estaba a punto de perder ese abrigo para siempre. «Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando». Detrás de ella venía el marido de la amiga. El hombre tenía el ceño fruncido, la camisa recién puesta, como si hubiera salido de casa sin pensar. «¿Dónde está mi mujer?», preguntó. Mi hija, confusa, añadió. «¿Y por qué querías que viniera mi esposo? ¿Dónde está? ¿Está todo bien?». Mis labios se movieron solos. «Están en la cocina». Mi hija frunció el ceño. «¿Los dos?». «Sí, los dos». El marido de la amiga dio un paso hacia la cocina, pero levanté la mano. «No entren todavía». Mi hija me miró buscando respuesta, pero mis ojos no podían regalarle suavidad, no esta vez. La verdad necesitaba caer de golpe. «Elena, ¿qué hiciste?», preguntó ella, abriendo mucho los ojos. «Los encerré». Sus labios formaron una línea fina de incredulidad. «¿Cómo que los encerraste? ¿Para qué?». «Para que no huyan». El marido de la amiga apretó los puños. ¿Por qué huirían? Yo los miré con la calma rota. Porque estaban juntos, en la cocina. Muy juntos. Demasiado juntos. La frase cayó como piedra sobre el pecho de ambos. Mi hija retrocedió un paso. No habló, no respiró. Sus ojos se movieron como si intentaran negar lo que mis palabras construían. El marido de la amiga, en cambio, avanzó 2 pasos de golpe. «¿Cómo que juntos? Explícate bien, Elena». «Estás diciendo...». «Estoy diciendo exactamente lo que viste en tu cabeza», respondí con voz firme. Mi hija tragó saliva. «Mamá, dime que entendiste mal. Dime que no viste lo que creo que estás diciendo». Entonces le señalé la puerta cerrada de la cocina. «Tu marido está ahí dentro, con tu mejor amiga, haciendo lo que ninguna mujer merece que le hagan». Mi hija tembló. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Se clavaron en la puerta, como si detrás de ella estuviera todo lo que jamás quiso imaginar. El marido de la amiga avanzó con furia hacia la cocina, pero mi hija lo detuvo con un gesto débil. «Espera, déjame verlo primero». Se acercó a la puerta como si estuviera caminando hacia un abismo. Puso la mano sobre la madera, la retiró, la volvió a poner. Sus dedos temblaban tanto que parecían plumas agitadas por el viento. Mi hija habló con voz quebrada, pero audible. «Ábrela». Saqué la llave del bolsillo, la inserté en la cerradura. Giré despacio, muy despacio, demasiado, quizá, porque en ese instante deseé que el tiempo se detuviera y me evitara ser testigo del derrumbe de mi propia hija. La puerta se abrió, y allí estaban, mi yerno, con el rostro descompuesto, la camisa arrugada, el cabello revuelto. La amiga, pálida como sal, cubriéndose el pecho con los brazos cruzados. Pero lo peor no fue la escena. No fueron sus rostros culpables. No fueron las miradas evitadas. Lo peor fue lo que dijeron. Mi yerno, en lugar de pedir perdón, gritó. «Elena exageró. No pasó nada. Ella siempre malinterpreta todo». Y la amiga, en lugar de agachar la cabeza y asumir lo obvio, murmuró.
Tu madre está confundida. Yo solo vine temprano a ayudar. Mi hija los miraba como si los dos fueran sombras. Sombras de personas que ella creía conocer. Yo no dije nada, solo observé. La verdad, cuando se defiende sola, no necesita testigos. El marido de la amiga, en cambio, explotó. ¿Ayudar? ¿Ayudar a qué? ¿A destruirle la vida a ella? ¿A destruirme la vida a mí? Su esposa bajó la mirada, pero mi yerno la empujó levemente hacia un lado, como queriendo protegerla. Y ahí fue cuando todo se quebró. Mi hija dio un paso al frente. Dime la verdad, dijo. ¿La tocaste? ¿La besaste? ¿La buscaste? Mi yerno no respondió. Solo apretó los dientes. Eso bastó. El silencio fue confesión. Mi hija se llevó las manos a la boca. Un sollozo escapó, débil, ahogado, como si saliera desde el fondo de los huesos. El marido de la amiga, con los ojos rojos, miró a su mujer. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto me ves la cara? Ella lloraba, pero no por él. Lloraba de miedo. Mi hija retrocedió, buscando apoyo en la pared. Yo quise acercarme, pero no lo hice. Hoy ella tenía que ver, tenía que saber, tenía que despertar. Mi yerno intentó acercarse a ella. Amor, déjame explicarte. Ella levantó la mano para detenerlo. No me llames amor. Él abrió la boca, buscando palabras, pero lo único que encontró fue mi voz, cortante como vidrio. No hay nada que explicar. Mi hija finalmente me miró, y en sus ojos vi la niña que un día cuidé, y la mujer que ahora debía salvarse sola. Ella preguntó, «Mamá, ¿qué hago?» Yo respiré hondo. Lo que tengas que hacer. Lo que tu corazón te diga. Pero antes de que decidas, señalé la cocina vacía de dignidad. Mira bien quién camina a tu lado, porque cuando una madre descubre la verdad, no es para destruirte, es para evitar que tú te destruyas. Mi hija cerró los ojos. Lloró. Lloró por dentro, por fuera, por todo lado. Y allí, en ese llanto, comenzó la historia que cambiaría su vida y la mía. Porque lo que vino después, nadie estaba preparado, ni siquiera yo. La cocina seguía oliendo a mentira. Ese olor ácido, pesado, casi pegado a las paredes, se mezclaba con el silencio cortante que se formó cuando la puerta quedó abierta. Mi hija estaba allí, frente a ellos, con el corazón roto y las manos temblando. El marido de la amiga respiraba como un toro encendido, a punto de embestir. Y yo me sentía como una madre que está viendo el incendio y, aún así, no puede apartar a su hija de las llamas sin que ella misma entienda de dónde vienen. Mi yerno fue el primero en romper el silencio. No pasó nada, de verdad. No pasó nada grave, nada grave. Esa fue la gota que llenó el océano. Mi hija levantó la cabeza de golpe. ¿Nada grave? ¿Besarte con mi mejor amiga no es nada grave? Él abrió los brazos, desesperado por justificarse. Fue un impulso, vale, pero no significa nada. No hay sentimientos. No la amo. Te amo a ti. La amiga, todavía llorosa, intentó intervenir. Yo no quería, de verdad, no quería que pasara. Él vino hacia mí, yo solo. El marido de ella gritó, «¡Cállate! ¡No inventes! ¡No mientas más! Yo te conozco demasiado». Ella se quebró aún más, pero yo sabía que sus lágrimas no eran de culpa, eran de miedo. Miedo a perder la vida cómoda que había construido al lado de un hombre demasiado noble para desconfiar. Mi hija, con los ojos vacíos, preguntó en voz baja, «¿Cuántas veces?» La amiga tragó saliva. Mi yerno apretó los dientes, y ese segundo de silencio fue más devastador que cualquier confesión. Mi hija repitió, «¿Cuántas veces? Quiero la verdad». Mi yerno bajó la mirada. 2 veces. La amiga murmuró al mismo tiempo. 4. El mundo se detuvo. Todo el aire salió de la casa. Mi hija cerró los ojos, como si quisiera desaparecer, pero la traición seguía allí, clavada en el pecho. El marido de la amiga golpeó la mesa con fuerza. «¿4? ¿Me has mentido hasta en eso?» Ella retrocedió, buscando la pared, como si pudiera esconderse entre las grietas. Mi yerno gruñó. «Ya basta. No digas más. No lo empeores». Pero ya estaba empeorado. Ya no había vuelta atrás. Mi hija, con la voz rota, dijo, «¿Y cuándo fue la última vez?» La amiga susurró algo que nunca olvidaré. «Esta mañana». Ese instante rompió algo irreparable. Mi hija dio un paso atrás. Se llevó las manos al pecho como si intentara sostener algo que se derrumbaba por dentro. La mañana. El día de su cumpleaños. El día que ella creía que su marido estaba preparando una sorpresa.
El marido de la amiga cayó de rodillas, como si el alma hubiera salido del cuerpo. Mi hija apoyó una mano en el respaldar de una silla para no caer. Yo me acerqué, pero no la toqué. No debía tocarla. Su dolor era un territorio sagrado que ella debía cruzar sola para que nunca más alguien la volviera a pisar. Mi yerno avanzó hacia ella. Amor, te lo juro, ya lo había terminado. Quería decírtelo hoy. Decirme que, susurró ella, con lágrimas en la voz, que estabas destruyéndome mientras yo preparaba tu regalo. Él bajó la cabeza. No fue planeado, no fue planeado. Esas palabras me hirvieron la sangre. Me acerqué un paso y dije, muy lento, nada planeado se hace 4 veces. Mi hija lloró en silencio, pero no era un llanto débil, era un llanto profundo, como si estuviera sacando desde dentro todos los años de ingenuidad, de entrega ciega, de confianza regalada, sin exigir reciprocidad. El marido de la amiga se levantó, tambaleante, con los ojos llenos de furia y dolor. Yo quiero una explicación completa, toda, aquí, ahora. La amiga negó con la cabeza, desesperada. No puedo. Pero mi hija la interrumpió. Yo también quiero escucharla. Ella me miró como si yo tuviera la respuesta. Pero no. Ese era el camino que ella tenía que recorrer. La amiga respiró hondo, y en ese respiro supe que venía lo peor. Fue él quien empezó, dijo ella con voz quebrada. Me escribió hace 3 meses, diciendo que se sentía solo, que tú no lo entendías, que necesitaba hablar con alguien. Mi hija abrió los ojos, incrédula. ¿Sola? Yo estaba contigo todo el tiempo. Yo estaba con él todo el tiempo. La amiga continuó. Primero fueron mensajes, después llamadas, luego, bueno, tú ya lo viste. Mi hija la miró con rabia creciente. ¿Y tú? ¿Tú qué necesitabas? ¿Mi marido? ¿Mi vida? ¿Mi confianza? Ella se encogió. Yo me sentía también muy sola. El marido de ella gritó. Todos nos sentimos solos alguna vez, pero no por eso traicionamos. Mi hija lloraba, pero no como antes. Este llanto tenía una fuerza distinta, un despertar. Un basta. De pronto, mi yerno estalló. Ya, se acabó. Esto no puede seguir así, y dijo la frase que incendió la habitación. Si Elena no hubiera entrado, nada de esto habría pasado. Yo lo miré, y por dentro sentí que algo antiguo y fuerte despertaba en mí. El marido de la amiga lo empujó contra la pared. Sí habría pasado. Cobarde, porque ya estaba pasando, y tú lo sabes. Mi hija se secó el rostro y habló con una calma tan profunda que me dio escalofríos. Así que la culpa es de mi madre, ¿no? Mi yerno bajó la vista. Así que tú no ibas a decir nada. Nunca, jamás, aunque yo hubiera pasado la vida entera creyendo que me amabas. Mi hija se acercó a la mesa, puso las manos sobre ella, y con voz firme dijo, quiero que los dos se vayan, ahora. El marido de la amiga tomó a su esposa del brazo. Mi yerno intentó hablar, pero ella le cerró la puerta en la cara. Y yo me quedé con ella, con mi niña, con su dolor, con la ausencia de aire que quedó después de que la verdad explotó. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil llegó después, cuando mi hija, con los ojos ya secos, me dijo, «Mamá, no quiero quedarme sola esta noche. No quiero estar en esta casa». Y lo que descubrimos cuando intentamos salir fue peor que lo que vimos en la cocina, mucho peor. Después de que mi hija cerró la puerta en la cara de su marido infiel y de la amiga traicionera, la casa quedó tan silenciosa que parecía contener la respiración. El aire estaba espeso, cargado de todo lo que se había dicho y de todo lo que todavía faltaba por enfrentar. Mi hija se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban. Su respiración era corta, entrecortada, como si cada palabra que había pronunciado le hubiese quemado la garganta. Me senté a su lado sin tocarla. Sabía que a veces el cuerpo de un ser herido no quiere manos encima. Quiere espacio. Quiere aire. Quiere no desmoronarse frente a nadie. Después de unos minutos, ella murmuró, «Mamá, siento que el mundo se me cayó encima». No respondí. No había frase que alcanzara. Ella no necesitaba consejo. Necesitaba sostener su identidad rota hasta que volviera a respirarse a sí misma. Se quedó mirando la puerta de la cocina, la misma puerta que antes había encerrado el engaño y que ahora estaba abierta, como si revelara las ruinas que quedaban tras el incendio. «Quiero irme, mamá. No quiero quedarme aquí.
No puedo respirar en esta casa, asentí. La casa no era hogar. Era un campo de traición recién descubierto. Era normal que sus paredes la rechazaran. Vamos, dije. Tomé su abrigo del perchero. Ella fue a buscar su bolso. Su cuerpo se movía con la rigidez de quien ha recibido un golpe directo al alma. Pero cuando llegamos a la puerta principal y ella giró la llave, algo no encajó. La llave no giraba. Era como si la cerradura hubiese envejecido 20 años en un segundo. Déjame intentar yo, dije. Tomé la llave. La probé. Giré hacia un lado, hacia el otro. Nada. Mi hija abrió los ojos, confundida. ¿Está atascada? No lo sé. Volví a intentarlo, con más fuerza. La llave no se movía ni un milímetro. Mi hija, con el rostro tenso, fue hacia la ventana. Probó abrirla. Tampoco abrió. Mamá, ¿qué está pasando? Fuimos a la puerta trasera. La empujamos. Nada. La cerradura rechinó, pero no se dio. El marido de la amiga había cerrado la puerta al salir. Mi yerno también había pasado por allí, y entonces lo entendí. Mi hija me miró con lágrimas en los ojos. No, mamá, dime que no hicieron esto. Respiré hondo. Fue tu marido. Ella se cubrió la boca, incrédula. Él había cerrado todas las salidas. Las ventanas estaban aseguradas por dentro, las puertas trabadas, como si hubiese querido impedir que ella saliera de la casa o que los demás entraran. Mi hija se dejó caer en el suelo. Los ojos se le llenaron de un miedo que no le había visto nunca. ¿Por qué haría algo así? ¿Para qué? Porque sabía que lo que iba a pasar aquí iba a desmoronarlo todo y quería controlarlo. Ella negó con la cabeza. No, mamá, no puede haber llegado tan lejos. La miré profundo. Hija, la gente que miente muchas veces toma decisiones que parecen imposibles para proteger su mentira. Entonces escuchamos el sonido. Un golpe en la puerta. Un golpe fuerte. Mi hija se sobresaltó. ¿Quién es? No respondieron. Otro golpe y otro, más intenso. Me acerqué despacio. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, una voz. La voz de él. Ábreme, por favor. Solo quiero hablar. Mi hija se levantó de golpe. No, no quiero verlo. Apreté los dientes. La cerradura seguía trabada. Mi yerno quizás no sabía que había dejado la casa bloqueada. O sí lo sabía. No quiero hablar, grité. Mi hija se aferró a mi brazo. Mamá, no abras, no lo abras. Tengo miedo. Y ese miedo me atravesó. Lo sentí en mis huesos, en mi pecho, en la memoria de todas las madres que aprendimos que el amor también puede ser peligroso. La voz de él volvió. Dejen que lo explique. Dejen que arregle esto. Mi hija gritó. No te creo nada. Vete. Hubo un silencio. Después escuchamos pasos alejándose. O eso creímos, porque justo cuando el aire parecía volverse respirable, sonó un golpe diferente. No en la puerta, no en la ventana, en la puerta trasera. Él había rodeado la casa. Mi hija apretó mi mano. Mamá, ¿qué quiere? Yo sabía exactamente lo que quería. Control. Que nadie más entrara. Que nadie más opinara. Que la verdad muriera dentro de la casa donde él podía manipularla. Mi hija comenzó a llorar otra vez, pero era un llanto distinto. No era llanto de traición. Era llanto de temor. Mamá, sácame de aquí. La tomé del rostro. Tranquila, vamos a salir. Pero mientras buscábamos otra salida, pasó algo aún más inquietante. El sonido del picaporte, girando, intentando abrir desde afuera. Mi hija se cubrió los oídos. Mamá, él quiere entrar. Yo sentí el corazón apretarse de golpe. Él no venía a pedir perdón, no venía a hablar, no venía a rogar. Él venía a recuperar el control, a asegurarse de que nadie más lo descubriera, ni el marido de la amiga, ni yo, ni nadie. Un hombre desesperado por mantener una mentira es un hombre capaz de cualquier cosa. Escuchamos su voz, ahora más baja, más oscura. Abran. Por favor, no quiero hacer algo de lo que me arrepienta. Mi hija temblaba. Mamá, tengo miedo de lo que pueda hacer. Y fue en ese momento cuando oí un ruido que hizo que mi alma se congelara. El sonido del vidrio de una ventana temblando, como si alguien estuviera empujando desde afuera. Nosotras estábamos atrapadas adentro. Él estaba forzando la entrada desde afuera, y nadie sabía que estábamos en peligro. Mi hija sollozó, aferrándose a mí como cuando era niña. Mamá, sálvame. Y yo, con el corazón en un puño, supe que ya no era solo una traición lo que enfrentábamos. Era algo más grande, más oscuro, más urgente,
Lo que ocurrió después fue la decisión más difícil que tuve que tomar en mis 69 años de vida. Una decisión que no imaginé que tendría que tomar jamás. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando estas historias reales que llegan al corazón. El sonido del vidrio temblando seguía allí, insistente, como si la casa respirara con dificultad. Mi hija se aferró a mi brazo, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de comprender cómo el hombre que prometió cuidarla ahora intentaba entrar a la fuerza. El picaporte vibró otra vez, la madera crujió, y la voz de él, baja, tensa, casi irreconocible, llegó desde el otro lado. «Abran. No me obliguen a empeorar esto». Mi corazón latía tan fuerte que creí que mi hija podía oírlo. Durante un segundo pensé que iba a desmayarse. Estaba pálida, rígida, como una estatua a punto de quebrarse. La miré directamente a los ojos. «Hija, escúchame. No estás sola. Yo estoy aquí». Ella asintió, pero su cuerpo temblaba tanto que parecía que la traición le estaba arrancando la piel desde dentro. Nunca la había visto así, nunca imaginé verla así, nunca imaginé que el amor podría convertirse en miedo tan rápido. El vidrio volvió a sacudirse, su sombra cruzó por la ventana lateral. Mi yerno se movía como un animal enjaulado buscando rendijas. Iba de una puerta a otra, de una ventana a otra, desesperado, ciego, dominado por el pánico de un hombre que ve su mentira derrumbarse. Mi hija susurró con un hilo de voz: «Mamá, si entra, no sé si me va a dejar salir de aquí». Y ese pensamiento, ese solo pensamiento, activó algo dentro de mí, algo que no sabía que todavía tenía, una fuerza que nace cuando una madre ve que su hija puede estar en peligro real. Me enderecé, respiré, y pensé con claridad. La puerta principal estaba trabada, la trasera también. Las ventanas tenían seguro. No podía romperlas porque los pedazos de vidrio caerían hacia nosotras. Él tenía acceso al patio, al garaje, a toda la parte externa de la casa, pero había una salida, una que él no conocía tan bien como nosotras. El pasillo de servicio, un corredor estrecho que conectaba la despensa con el garaje y que tenía una vieja puerta de metal que casi nadie usaba. La mayoría pensaba que estaba sellada, pero yo sabía que no. La habíamos usado una vez en invierno, cuando se cortó la luz, un secreto doméstico que nadie recordaba. Tomé la mano de mi hija. «Vamos, confía en mí». Ella apenas podía caminar, pero me siguió. Avanzamos por el pasillo con pasos rápidos, tratando de no hacer ruido. El aire olía a madera vieja y a humedad, pero eso no me importaba. Lo que me importaba era salir. Llegamos a la despensa. Abrí la puerta con cuidado. La luz entró débilmente desde una ventanilla alta. Allí estaba, la puerta de metal gris que muchos creían clausurada. Mi hija la observó, desconcertada. «¿Esta puerta sirve?» «Sí, solo déjame intentar». Metí los dedos en la ranura del seguro oxidado. Giré con fuerza. Resonó un chasquido. Sabía que solo faltaba empujarla, pero justo cuando iba a hacerlo, se escuchó otro ruido, el ruido más escalofriante de todos. Él había logrado abrir una ventana de la sala. Mi hija soltó un gemido ahogado. «¡Mamá! Está dentro». Entonces la escuché, la voz de él, ya no desde afuera, sino dentro de la casa. Hablaba bajo, demasiado bajo. «No salgan, no quiero que esto se ponga feo». Mi hija se tapó la boca para no gritar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no tenían salida. Era miedo puro, desnudo, humano. Lo escuché avanzar por el pasillo, sus pasos lentos, como quien busca algo en la oscuridad, como un cazador oliendo el miedo. Y entonces me di cuenta de algo aún peor. Si él nos encontraba allí, en ese pasillo estrecho, sin ventanas, sin espacio, estaríamos atrapadas sin posibilidad de defensa. Mi hija susurró: «Mamá, por favor, haz algo». Y en ese instante tomé la decisión más difícil, una decisión contra mi instinto, contra lo que toda madre quiere hacer. La empujé hacia la puerta de metal. «Sal, corre, no mires atrás». Ella abrió los ojos, horrorizada. «No, contigo, mamá, contigo». «No, hija, ahora no, tú primero». El sonido de sus pasos se acercaba, cada vez más cerca. Se escuchó su respiración. Mi hija lloró en silencio. «Mamá, no me dejes». La abracé un instante, solo un instante, el único que el miedo nos permitió, y repetí: «Corre». Empujé la puerta de metal. Cayó hacia afuera con un chirrido espantoso.
La luz entró de golpe. Mi hija salió primero, casi tropezando. Yo iba detrás de ella cuando escuché un grito. Su grito, el de él. ¿Dónde están? Mis piernas se congelaron, pero logré avanzar. Salí al corredor exterior detrás de mi hija. Ella corría hacia la calle y pensé que lo habíamos logrado. Pero no, porque justo cuando alcanzamos la esquina del muro, la voz de él sonó detrás de nosotras, como una sombra pegada a la espalda. Sabía que estaban aquí. Mi hija se detuvo. Yo también. Él estaba allí, con la cara desencajada, con los ojos fuera de sí, y con algo en la mano. Algo que brillaba bajo el sol. No era un arma mortal, pero sí lo bastante peligrosa para herir. Y entonces dijo la frase que nunca olvidaré. Si ustedes salen, yo pierdo todo. Y no pienso perder. Mi hija tembló entera, y allí entendí que esto ya no iba de traiciones, ni de mentiras, ni de amantes escondidos. Iba de sobrevivir, iba de proteger a mi hija. Una vez más, como cuando era niña, como cuando tenía fiebre, como cuando me necesitaba. Me puse delante de ella, y lo que pasó en los minutos siguientes fue la fuerza más grande que una madre puede tener. La fuerza capaz de enfrentarse a todo lo que la vida le quitó, para salvar lo único que le queda. Me puse delante de mi hija como quien levanta una muralla con el cuerpo cansado, pero con el alma despierta. El rostro de mi yerno estaba desencajado, como si se hubiera convertido en otra persona. Sostenía en la mano un objeto metálico, brillante, largo. No era un arma mortal, pero sí una herramienta capaz de abrir puertas, romper marcos o golpear. No lo reconocí al principio. Después lo vi mejor. Un destornillador plano, de tamaño grande, con el mango rojo. Mi hija dio un paso atrás. Yo extendí el brazo para protegerla, sintiendo el temblor de sus dedos aferrándose a mi blusa. Mi yerno respiraba rápido, como un animal acorralado. Su voz no tenía lógica, ni emoción, solo impulso. No pueden salir, no pueden llamar a nadie. Esto es entre nosotros. Yo avancé un paso. Sentí mis rodillas crujir, pero no retrocedieron. No vamos a volver a esa casa, dije. Él apretó el destornillador. No entiendes, si ustedes salen por esa puerta, todo se acaba. Mi hija lloraba sin sonido, como cuando era niña y se rompía un juguete que amaba demasiado. Pero esta vez lo roto era su vida. Ella habló con voz temblorosa. ¿Por qué haces esto? ¿Hasta dónde vas a llegar? Él tragó saliva. Hasta donde tenga que llegar, para arreglarlo, arreglarlo. La palabra más peligrosa en boca de un hombre desesperado. Yo respiré hondo. Déjala ir, dije. Él negó con la cabeza. Si tu hija se va, me destruye. Si se va, su familia, sus amigos, todos sabrán lo que hice. Y no voy a permitirlo. Mi hija sollozó. Tú ya te destruiste solo. Él la miró con una mezcla de rabia, miedo y orgullo roto. No. Tú puedes arreglarlo. Tú puedes salvarme. Solo tienes que decir que fue un malentendido, que tu amiga te mintió, que tu madre exageró. Ella dio un paso atrás. No voy a mentir por ti. Entonces él se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de ego herido. Maldijo en voz baja. Lanzó una mirada rápida hacia la casa, luego hacia nosotras, calculando distancia, fuerza, salida. Y entonces, como si fuera un chispazo en el aire, cambió su postura y avanzó. Rápido, brutal, decidido. Mi hija gritó. Yo me lancé delante de ella, levantando los brazos, lista para recibir lo que viniera. El destornillador brilló en el aire, pero no llegó a tocarme. Algo, o alguien, lo detuvo. Un grito desde la calle. ¡Detente! Volvimos la vista al mismo tiempo. Ahí estaba, el marido de la amiga, con el rostro encendido, la respiración dura, la mirada convertida en fuego. Había vuelto. Quizá sospechó. Quizá no pudo alejarse. Quizá Dios lo puso allí. A veces el destino no necesita explicación. Él avanzó sin titubear. Deja ese destornillador, ahora. Mi yerno retrocedió un paso, sorprendido por la aparición, pero no soltó nada. Mi hija se pegó a mí como si yo fuera la última puerta que podía cerrarse entre ella y el mundo. El marido de la amiga volvió a gritar. «¡Baja la mano! ¡No seas cobarde!». Mi yerno tembló, no de miedo,
de rabia, de sentirse expuesto, de perder el control. Yo sabía lo que venía. Cuando un hombre que siempre manipuló pierde su última herramienta, se vuelve impredecible, peligroso, desbordado. Y entonces, como si la vida quisiera mostrarnos su peor cara, él dio un paso hacia adelante, apuntando el destornillador hacia nosotros. Mi hija gritó mi nombre. El marido de la amiga corrió hacia él. Yo cerré los ojos un instante, esperando el golpe. Pero no llegó. Llegó otro sonido, un golpe seco, de hueso contra madera, de metal contra piso. Mi yerno había caído. Había tropezado mientras retrocedía. El destornillador rodó por el suelo, chocando contra el borde del muro. Su cuerpo quedó tendido. No estaba herido de gravedad, pero sí aturdido, desarmado, desnudo de poder. El marido de la amiga lo sujetó del cuello de la camisa, levantándolo como si fuese un saco vacío. «Ya basta, basta. ¿No ves lo que haces? ¿No ves lo que te has convertido?» Mi hija lloraba abiertamente, pero esta vez no de miedo, de liberación, de final, de cierre. Yo la abracé por primera vez desde que todo comenzó. Mi amor, ya pasó, ya pasó. Ella se aferró a mí con fuerza, respirando hondo, como si intentara aprender de nuevo a ser dueña de su vida. Mi yerno, desde el suelo, murmuró: «Perdóname. Solo tenía miedo». Pero ya no importaba. Ya no había marcha atrás. El daño ya estaba hecho. La verdad ya había costado demasiado. El marido de la amiga lo soltó, dejándolo caer. «Creo que deberías marcharte», dijo, «y no volver». Mi hija asintió lentamente. «Sí, no te quiero ni cerca, ni un día más». Él la miró como un desconocido, un hombre derrotado no por el mundo, sino por sí mismo. Se levantó, tomó aire, miró el destornillador en el suelo, después nos miró a nosotras y se fue, sin decir nada más, sin girar la cabeza, sin despedirse. El silencio que dejó atrás fue profundo, doloroso, necesario. Mi hija se derrumbó en mis brazos, llorando como si expulsara meses, años de una verdad que no quería ver, y yo la sostuve, como cuando era bebé. Como cuando tenía miedo a la oscuridad, como cuando aprendía a caminar, pero ahora no la sostenía para crecer, la sostenía para que no se rompiera. Cuando finalmente pudo respirar, me dijo: «Mamá, gracias por no dejarme sola, por abrirme los ojos, por salvarme». Yo acaricié su cabello. El amor no es quedarse en silencio, hija. El amor también es decir basta. Y ese día, ella entendió esa frase en su carne. Aún no sabíamos que lo peor estaba por llegar, porque las consecuencias de una verdad así no terminan cuando el culpable se va. Empiezan cuando la vida te pregunta: «¿Y ahora qué harás?». El silencio que quedó después de que él se fue era un silencio extraño. No era alivio, no era calma. Era ese silencio tenso que aparece después de una tormenta, cuando todavía no sabemos qué quedó en pie y qué se derrumbó para siempre. El marido de la amiga estaba jadeando, con el rostro rojo, sin poder creer que había presenciado aquella escena. Miraba a su mujer dentro de la casa, aún temblando, y su furia cambiaba de dirección. «Voy a llevarla conmigo», dijo. «Pero después no sé qué va a pasar». No dije nada. No era mi lugar decidir por él. Cada uno estaba cargando su propio duelo. Mi hija seguía abrazada a mí, respirando entrecortadamente, como si su cuerpo tratara de volver a aprender una función básica: existir sin miedo. Cuando finalmente logró separarse, se limpió el rostro con la mano. «¿Mamá? ¿Qué hago ahora?». La pregunta más difícil que una madre puede escuchar de una hija rota. No respondí de inmediato. La verdad es que no sabía qué decir. El amor nos enseña a hablar, pero las pérdidas nos exigen silencio. Ella miró hacia la casa. Esa casa que una hora antes era su hogar y ahora era solo un recuerdo manchado. «No quiero entrar», dijo. «No puedo». Asentí. La entendía más de lo que ella imaginaba. El marido de la amiga, con la voz aún temblorosa, dijo: «Yo me encargo de cerrar la casa. Tú vete con tu madre». Mi hija me apretó el brazo. «Sí, vámonos». Caminamos hacia la calle, pero el mundo no esperaba. El mundo nunca espera. Apenas pusimos un pie fuera del portón, una vecina se asomó desde la ventana. «¿Están bien?». Escuché ruidos. ¿Pasó algo? Mi hija se paralizó. Yo respondí con tono firme: «Todo está bajo control». Pero no estaba bajo control. Nada lo estaba. El mundo entero parecía listo para hundirle el dedo en la herida recién abierta. Un par de autos frenaron para mirar. 2 adolescentes cruzaron la acera cuchicheando. Una mujer mayor, que siempre sonreía, nos observó con los ojos muy abiertos.
La noticia comenzaba a arder sin siquiera haber sido contada. Mi hija se encogió. Su cuerpo, que hacía unos minutos había enfrentado a un hombre inestable, ahora temblaba por algo mucho más común, la mirada de los demás. Mamá, no quiero que nadie sepa. Pero todos sabían. Aunque no supieran los detalles, ya habían visto su rostro, el mío, el de él escapando, el marido de la amiga sujetándolo, el caos. Y en ese momento entendió que su vida privada acababa de romperse en público. Una vecina bajó la escalera deprisa. ¿Están heridas? ¿Necesitan ayuda? ¿Llamo a la policía? Mi hija se cubrió la cara. No, no. Por favor, no. Me interpuse. Estamos bien. Es todo lo que puedo decir. La mujer nos miró con duda, pero respetó. Cuando finalmente logramos cruzar la calle, mi hija soltó un suspiro que era mitad alivio, mitad derrota. Mamá, todos me vieron. Hija, lo importante no es lo que vieron, es lo que viviste. Ella negó con la cabeza. No, mamá, lo importante es que él intentó entrar, que gritó, que yo grité, que tú me salvaste. Y entonces se quebró otra vez, un llanto más profundo, más doloroso, pero ya no era llanto de miedo, era llanto de vergüenza, vergüenza de haber amado a alguien capaz de eso. Caminamos hasta la parada del autobús. Mi hija estaba casi sin fuerzas. Yo la sostuve del brazo, como cuando recién aprendía a andar. El círculo de la vida, pensé. Una madre siempre vuelve al principio para sostener lo que ama. Nos sentamos en el banco de metal. El sol ya había subido, pero no calentaba. El aire estaba frío, como si el mundo acompañara su tristeza. Ella habló con voz débil. No sé si podré volver a confiar en alguien. Le acaricié la mano. Puedes confiar en ti. Eso es lo primero. Ella asintió, pero sin convicción. El autobús tardaba. El tiempo se estiraba como si quisiera obligarnos a pensar en lo que había pasado. Y lo que había pasado era enorme, doloroso, irreversible. Finalmente, ella dijo, ¿crees que él podría volver? No por mí, por rabia, por despecho. Mi corazón se apretó, porque yo también lo temía. Un hombre que pierde el control una vez puede perderlo dos. No va a hacerte daño, dije. No mientras yo esté viva. Ella me miró con una mezcla de gratitud y tristeza profunda. Mamá, no quiero ir a casa, no hoy. No puedo estar sola. Lo sabía, lo sentía. Entonces ven conmigo, respondí. Mi casa siempre ha sido tu refugio. Hubo un silencio largo, un silencio sanador. Cuando el autobús finalmente llegó, subimos. Nos sentamos juntas, en silencio. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. Miré por la ventana. Las calles pasaban rápidas, como si el mundo siguiera sin importar lo que pasara dentro de nosotras. Pero yo sabía que este viaje no era solo un traslado físico, era el comienzo de algo más grande, un duelo, una reconstrucción, una verdad que no alcanzaba con ser descubierta. Debía enfrentarse, porque lo que ocurrió en mi casa esa noche, lo que llegó después, cuando mi hija intentó dormir, cuando él volvió a llamar, cuando la amiga rompió su silencio, eso todavía estaba por llegar. El verdadero dolor no había pasado. Aún estaba en camino. El capítulo más oscuro de la historia aún no había comenzado. El viaje en autobús fue silencioso, mi hija apoyada en mi hombro, con los ojos perdidos en un vacío que no sabía llenar. Yo miraba por la ventana tratando de adivinar en qué parte exacta del camino ella había perdido la luz. El corazón de una madre siempre busca culpables donde no los hay. Llegamos a mi casa casi sin hablar. Ella se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bolso caer en el suelo y se sentó en el sofá como quien se derrumba después de nadar contracorriente demasiado tiempo. ¿Quieres agua?, pregunté. Negó con la cabeza. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, tensas, blancas, como si intentaran sujetar algo que ya no existía. El silencio se hizo pesado, agotador. Entonces ella dijo, «Mamá». Nunca pensé que él fuera capaz de eso. Nunca. No lo vi venir. Me senté a su lado. El amor ciega, hija. Y a veces, incluso sabiéndolo, insistimos en ver solo lo que queremos ver. Ella respiró hondo, pero cada respiración parecía dolerle más. Me siento tonta. Me siento usada. Como si todo lo que di no hubiera servido de nada. Sus palabras me desgarraron, porque no había forma de borrar esa herida.
solo acompañarla mientras cicatrizaba. La tarde avanzó despacio. Le preparé té, intenté que comiera. Hice lo posible por sacarla del pozo recién abierto, pero ella seguía cayendo, capa tras capa. Y entonces, cuando el sol estaba a punto de esconderse, el teléfono vibró. Primero una vez, después otra y otra. Ella lo miró sin tocarlo. Sabía quién era. No hacía falta que lo dijera. «Mamá, no quiero atender. No lo hagas». El teléfono siguió sonando. Una llamada, otra más, hasta que finalmente él dejó de insistir. Mi hija suspiró, aliviada. Pero el alivio duró exactamente 30 segundos. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje. Después otro y otro. Ella tragó saliva. Su rostro empalideció. «Mamá, está afuera». Me quedé helada. «¿Cómo sabes?» Me envió una foto. Me la mostró. Era la puerta de mi casa, la puerta donde recién habíamos entrado. Mi hija lloró sin aire. «No quiero verlo. No quiero hablar con él. Tengo miedo». La abracé, sintiendo su cuerpo rígido, frágil, como si tuviera fisuras que podían romperse con cualquier movimiento. «Voy a mirar por la ventana», dije. Corrí la cortina apenas 1 centímetro, y ahí estaba, mi yerno, de pie, quieto, demasiado quieto. Con el rostro desencajado y los ojos hinchados, parecía un hombre que había perdido el control de sí mismo y ahora quería recuperarlo de cualquier forma. Tenía algo en la mano, el teléfono, y lo alzaba para que supiéramos que seguía allí. Mi hija tembló. «Mamá, no quiero que entre. No quiero hablar con él. No estoy lista. No va a entrar», dije con firmeza. «Aquí no. Aquí nunca». Pero sabía que no podía simplemente esperar. Tenía que actuar. Tomé mi teléfono. Llamé a la policía. No para denunciarlo, sino para pedir presencia preventiva. La operadora preguntó: «¿Hay una amenaza directa?» «No, pero mi hija está muy alterada, y él no debería acercarse hoy». La operadora prometió enviar una patrulla a revisar la zona. Mi hija escuchó todo y rompió a llorar. «Nunca pensé que tendría que llamar a la policía por mi esposo, mamá. Nunca». Le acaricié la espalda. «No es tu culpa». Ella negó con la cabeza. «Sí lo es. Yo elegí casarme con él. Yo lo defendí tantas veces. Yo creí sus mentiras sin preguntar. Yo fui ciega». Mi corazón se apretó. «No eras ciega, hija. Eras buena. Y la gente buena siempre tarda más en ver la oscuridad». Ella lloró con más fuerza. «No quiero volver a verlo. No quiero que me toque. No quiero que entre a mi vida otra vez». Esa era la verdad. La primera verdad firme desde que todo comenzó. En ese momento, escuchamos un golpe en la puerta. Un golpe suave, como si él quisiera suavizar la violencia del día anterior. Mi hija se cubrió la boca, aterrada. «Mamá, dile que se vaya. Por favor, dile que se vaya». No abrí, no hablé. Solo observé desde la mirilla. Él parecía derrotado, pero también obstinado. Esa mezcla peligrosa de un hombre que no acepta perder. Golpeó una vez más. «Solo quiero hablar, por favor». Mi hija gritó desde el sofá. «No quiero hablar contigo». Él escuchó, y por un instante pensé que se iría, pero no. Sacó el teléfono, marcó algo, y entonces el mío vibró. Un mensaje de él. Y el contenido fue una puñalada directa a mi alma de madre. «Déjame verla o haré público algo que ustedes no quieren que se sepa». Quedé inmóvil. Mi hija, viendo mi expresión, se acercó. ¿Qué pasó?» Le mostré el mensaje. Ella lo leyó, y su rostro cambió. El miedo se transformó en otra cosa. Rabia, dolor, límite. «¿Qué pretende? ¿Amenazarme? ¿A mí?» Mi voz salió baja pero firme. «Sí, hija, eso está haciendo». Ella se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Ese hombre no es el que yo amé. Ese hombre no es el que se casó conmigo. Ese hombre no lo conozco». Y fue en ese instante, en ese exacto segundo, cuando supe que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era la misma mujer que esa mañana sonreía preparando su cumpleaños. Ya no, era otra, una versión más fuerte, más consciente, más despierta. Una mujer que estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. La puerta volvió a sonar, pero esta vez, ella fue quien se levantó, con pasos lentos, firmes, determinados. Se acercó a la puerta. Yo pensé que iba a abrir, pero no. Habló a través de la madera. «Escúchame bien, si no te vas ahora mismo, mañana mismo inicio el divorcio. Y no vuelvas a hablarme de amenazas, porque si quieres guerra, te la vas a encontrar». Un silencio absoluto, helado. Y entonces, él se fue.
Mi hija volvió a caer en mis brazos, pero ya no era una mujer asustada. Era una mujer que había dicho basta. Una mujer que al fin entendía que amar nunca debe significar perderse. No sabíamos, sin embargo, que al día siguiente la amiga iba a aparecer, y no sola. La mañana siguiente amaneció gris, ese gris pesado que anuncia que algo viene, aunque aún no sepamos qué. Dormimos poco. Mi hija pasó casi toda la noche girando en el sofá, despertándose con sobresaltos cada vez que escuchaba un auto pasar por la calle. Yo me quedé junto a ella, en la butaca vieja donde solía mecerla cuando era bebé. A las 6:30, cuando el sol apenas acariciaba las cortinas, ella abrió los ojos. Parecía mayor, mucho mayor. Había perdido una parte de su inocencia durante la noche. Mamá, dijo con un hilo de voz, siento como si hubiera vivido 20 años en un solo día. Me acerqué y le tomé la mano. Es lo que pasa cuando la verdad llega de golpe, hija. No avisa, solo destruye y después obliga a reconstruir. Ella se sentó lentamente. Se pasó la mano por el rostro. Parecía hecha de cristal. No quiero volver a esa casa. No quiero verlo nunca más, asentí. Entonces no volverás, y no lo verás. Un silencio suave nos envolvió, un silencio casi cálido, como si el dolor hubiera encontrado una forma de acomodarse por un momento. Pero la paz dura poco en las vidas que acaban de romperse. A las 7:15 alguien tocó la puerta. Un golpe seco, decidido. Mi hija se paralizó. Su rostro perdió el color. No, no, mamá, no puede ser él otra vez. Yo también lo pensé. Mi corazón se Pero al tensó. acercarme a la ventana lateral, vi otra figura. No era él, era ella, la amiga, la mujer que había abrazado a mi hija en cumpleaños, despedidas, tardes enteras de confidencias, la que entraba libremente a nuestra casa desde los 15 años, la que yo consideraba casi una hija más. Ahora estaba allí, en mi puerta, con el cabello revuelto, la mirada desesperada y algo en las manos que no podía distinguir desde lejos. Mi hija retrocedió 2 pasos. No, mamá, no quiero verla. No quiero escuchar nada de ella. No tengo fuerzas. La miré con ternura. No abriré si tú no quieres. Mi hija respiró hondo, pero su respiración temblaba. Mamá, ¿por qué vino? ¿Qué quiere ahora? No lo sé, pero no será nada bueno. La amiga volvió a golpear. Por favor, abran. Necesito hablar con ustedes. Mi hija cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. No abras, no abras, no abras. Pero los golpes continuaron, cada vez más urgentes, cada vez más desesperados. Elena, ábreme, por favor. No sé dónde más ir. Me acerqué a la puerta sin abrir. ¿Qué quieres? La amiga rompió a llorar. No vine a disculparme. Sé que no puedo, sé que no tengo derecho, pero necesito que me escuchen, por favor. Mi hija gritó desde el salón. Vete, no quiero saber nada de ti. Hubo un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Y entonces la amiga dijo algo que me heló la sangre. No vengo por él, vengo por mí. Vengo porque estoy embarazada. El mundo se detuvo. Mi hija quedó inmóvil, como si el alma hubiera salido de su cuerpo. Yo abrí los ojos, incrédula. No podía ser cierto. La amiga continuó llorando. No sé si es de mi esposo o de él. Mi hija se cubrió la boca para no gritar. Sus piernas fallaron. Tuve que sostenerla antes de que cayera al suelo. No puede ser. Mamá, dime que está mintiendo. Pero la amiga seguía hablando entre sollozos. Necesito que me ayuden. No tengo a nadie. Mi esposo me echó de la casa y él me bloqueó el teléfono. No sé qué hacer. No sé si debo decir la verdad, o si debo abortar, o si debo desaparecer. Mi hija gritó, no te atrevas a decir esa palabra aquí, no delante de mi madre y no conmigo escuchando. La amiga lloraba del otro lado de la puerta. Lo siento, pero estoy desesperada. Mi hija se llevó las manos al pecho, jadeando, incapaz de controlar la angustia. Mamá, no puedo con esto. Es demasiado. La abracé fuerte. Tranquila, mi amor. Respira, yo estoy contigo. Pero ella no podía respirar. La traición ya era devastadora. La amenaza en la casa ya había sido demasiado. Pero esto era otra cosa. Una herida que se clavaba en lo más profundo de todas sus ilusiones. Un hijo que podría ser de su esposo. Un hijo que no era suyo. Un hijo concebido en la mentira más cruel. Mi hija gritó, desgarrada. Vete, no quiero verte nunca más. Nunca más.
La amiga sollozó. Por favor, solo díganme qué hacer. Y entonces, por primera vez desde que llegó, yo hablé con toda la firmeza que me quedaba. No es aquí donde vas a encontrar respuestas. Se hizo silencio. La amiga murmuró. ¿Entonces, me rechazan también? Sí, respondí. Y cerré la cortina. Mi hija se derrumbó en el suelo. Lloró como nunca la había visto llorar. Como si dentro de ella hubiera una niña abrazando la última parte del sueño que le quedaba, mientras se hacía trizas entre sus dedos. Y yo la sostuve. La sostuve aunque mi corazón también estaba sangrando, pero no sabíamos, ninguna de las dos, que ese embarazo no era el único secreto que faltaba descubrir. Lo peor aún estaba por aparecer, y llegaría de la persona más inesperada. Mi hija seguía en el suelo, abrazándose el pecho como si intentara sostener los pedazos de un corazón que ya no tenía forma. Yo la sostuve con firmeza, sin soltarla, sintiendo el temblor que recorría su cuerpo entero. Cada respiración era un esfuerzo, cada parpadeo una batalla. Afuera, la amiga guardó silencio, y cuando escuchó mi último sí, se alejó despacio, arrastrando los pies como si el aire pesara más que su propio cuerpo. Mi hija murmuró: «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué la vida me hace esto?». Yo cerré los ojos. No tenía respuesta. El dolor no siempre tiene explicación. A veces solo llega, arrasa y se instala como dueño de una casa que no le pertenece. «Mi amor, respira», dije, «respira conmigo, despacio». Ella apoyó la frente en mi hombro. «No puedo más, no puedo con esto». Y entonces lloró de una forma que no supe describir. No era el llanto del engaño, no era el llanto del miedo, era un llanto hondo, desgarrador, el llanto de quien ve cómo el futuro que imaginó se derrumba sin previo aviso. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar de nuevo. «Mamá, ¿crees que ese bebé es de él?». La pregunta que temía, la pregunta que cortaba el aire como un cuchillo. «No lo sé, hija», respondí con suavidad, «pero sea cual sea la verdad, no cambia lo que él te hizo». Ella cerró los ojos. «Si es suyo, no sé si podré soportarlo». La ayudé a sentarse en el sofá. Le ofrecí un vaso de agua. Tomó un sorbo pequeño, como si el agua también pesara. Entonces, cuando pensé que la mañana no podía ser más dura, el timbre volvió a sonar. Mi hija se aferró a mi brazo, casi sin aliento. «No, mamá, por favor, no dejes que vuelva él. No puedo verlo». «Tranquila», respondí. «Yo voy». Fui a la ventana. Corrí la cortina apenas 1 centímetro y mi corazón dio un vuelco. No era el yerno, no era la amiga, no era nadie que yo esperara. Era mi exmarido, un hombre al que no veía desde hacía años. Un hombre que había desaparecido de nuestra vida sin despedirse. Un hombre que mi hija apenas recordaba con cariño. Pero lo que sostenía en la mano, eso sí me dejó helada. Un sobre grueso, antiguo, lleno de papeles, y en el rostro una expresión que jamás le había visto: culpa. Mi hija escuchó su voz desde el salón. «¿Quién es, mamá?». Tragué saliva. «Es tu padre». Ella abrió los ojos, sorprendida. «¿Mi padre? ¿Aquí? ¿Por qué?». No tenía respuesta. Fui a abrir la puerta. Él me miró con ojos cansados. Había envejecido, mucho, pero había algo más detrás de esas arrugas. Un peso que llevaba guardado demasiado tiempo. «Elena, lo siento. Sé que no merezco que me abras, pero tengo algo que decirte. Algo que cambiará todo». Antes de que pudiera contestar, mi hija apareció detrás de mí. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?». Él la miró con una mezcla de ternura y tormento interno. «Vine porque lo que estás viviendo no es casualidad. No es solo una traición. Es una repetición, una cadena». Mi hija frunció el ceño, confundida. «¿De qué hablas?». Él sostuvo el sobre con más fuerza. «De algo que debí decirte hace muchos años, algo que no tuve valor para enfrentar. Y ahora es tarde para repararlo, pero no para contarte la verdad». Mi corazón se detuvo. Siempre sospeché que él escondía algo. Siempre había una sombra entre nosotros, incluso cuando estábamos juntos. Pero lo que dijo después rompió la última parte de la historia que yo creía conocer. «Elena, nuestra separación no fue por lo que tú crees. No fue por falta de amor, no fue por cansancio, no fue por distancia». Mi hija se acercó un paso. «Entonces, ¿por qué te fuiste?». Él cerró los ojos. «Porque yo también traicioné». Mi hija abrió la boca, sin poder creerlo. Yo sentí un golpe en el pecho. Fuerte, seco. No podía ser. Y él continuó. «Traicioné a tu madre.
Traicioné la confianza de esta casa. Y tuve miedo. Mucho miedo. Pero lo peor no fue eso. ¿Hay algo peor? Retrocedió. Él levantó el sobre. Este sobre contiene todo lo que no pude decirte, y que explica por qué tu vida está repitiendo la mía. Mi hija lo miró con desesperación contenida. Papá, por favor, dilo ya. Él respiró hondo, muy hondo. Tu marido no es el primero en destruir la vida de una mujer de esta familia. Mi hija se cubrió la boca. Yo me paralicé, y él añadió, esa amiga tuya, ella no es la primera persona que intenta meterse en nuestra familia. Pasó antes, contigo, y también conmigo, y lo que guardo aquí es la prueba. Mi hija tembló. Mamá, ¿qué está diciendo? Yo no podía responder, no podía hablar, porque en ese segundo entendí algo que me dejó sin aliento. Mi hija no solo estaba sufriendo una traición amorosa, estaba heredando un patrón, un secreto, una sombra que venía de generaciones atrás, y ese sobre la iba a obligar a enfrentar una verdad aún más dolorosa que la infidelidad, una verdad que yo misma había enterrado. Él dio un paso hacia adentro, extendió el sobre, y dijo la frase que marcó el comienzo del final. Este hijo que esa mujer espera puede no ser solo un problema para ella, también puede tener que ver contigo, con tu historia, con tu pasado, y con algo que nunca te dijimos. El mundo de mi hija volvió a derrumbarse, y el mío también, porque lo que estaba en ese sobre tenía el poder de destruirnos a las dos. Mi exmarido sostenía el sobre con las dos manos, como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Mi hija, pálida, se mantenía detrás de mí, mirando aquel pedazo de papel como si fuera un animal peligroso. Yo sentía el corazón treparme al cuello, golpeando fuerte, insistente, como queriendo escapar del pasado que durante tantos años mantuve encerrado. Él habló con una voz grave, más vieja que su edad. Necesito que lo lean. Las dos. Si no lo hacen ahora, será peor después. Mi hija negó con la cabeza. Papá, no quiero más dolor. No quiero más cosas escondidas. He tenido suficiente, pero él insistió. Lo que guardo aquí no es para herirte, es para explicarte. Y para liberar algo que estuvo podrido demasiados años en esta familia. Mi hija me miró, suplicando. Mamá, por favor, dime qué es esto. Dime que sabes lo que hay ahí dentro. Y entonces entendí que ya no podía protegerla con silencio, ese silencio que yo creí que era amor, ese silencio que mantenía a salvo mi vergüenza, pero no su futuro. Sus ojos me buscaron. Yo respiré hondo y confesé, hija, yo sí sé de qué se trata. Ella dio un paso atrás, dolida. ¿Tú también, mamá? ¿Tú también me ocultaste algo? Su voz era un hilo frágil, desesperado, cargado de traición. Sí, susurré, pero no por maldad, sino por miedo. Mi exmarido bajó la cabeza. Ella merece saberlo. Yo asentí. Sí, ya es hora. Mi hija comenzó a llorar en silencio. La herida abierta por su esposo ahora se ensanchaba con la sombra de un secreto familiar que no había pedido. Entonces, con manos temblorosas, él abrió el sobre, sacó varios papeles amarillentos, viejos, marcados, cartas, fotografías, un informe médico, una carta con mi letra, otra con la suya. Mi hija tragó saliva. Papá, ¿qué es esto? Él tomó la fotografía de arriba, nos la mostró. Era yo, joven, 26 años, sentada en una silla, con expresión cansada, y a mi lado, otra mujer, sonriendo, más joven, demasiado cerca. Mi hija frunció el ceño. ¿Quién es ella? Yo sentí un peso en el pecho. Esa fue mi amiga, mi mejor amiga. Mi hija abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma. ¿La amiga que tuviste hace años? ¿La que desapareció de un día para otro? Sí, esa misma. Mi exmarido tomó otra foto. Él también estaba allí, entre nosotras, sonriendo. Demasiado sonriente. Mi hija empezó a unir los puntos. Mamá, no me digas que... Me adelanté, antes de que la herida la atravesara aún más fuerte. Sí, tu padre me traicionó con ella. Un silencio denso cayó en la habitación. Mi hija se cubrió la boca. Yo sentí la memoria clavarse en mis huesos como agujas. Mi exmarido continuó. Esa mujer, tu mejor amiga, Elena, no se fue por casualidad. Se fue porque tú descubriste la verdad. Mi hija murmuró. Es igual que lo que me hizo mi amiga. Lo mismo. Y se desplomó en el sofá. Él sacó el informe temblando. Médico. Lo puso en mis manos. Yo sabía que ese era el papel que más temía mostrar, el que yo nunca quise que mi hija viera. Hija, este documento
Es la razón por la que yo callé tantos años. Ella me lo arrebató dulcemente, sin agresión, pero con urgencia. Sus ojos recorrieron el encabezado. Prueba de paternidad. Su mano tembló. Mamá, ¿qué es esto? Yo sentí que el alma se me caía. Hija, cuando tú eras pequeña, tu padre dudó. Ella dejó de respirar por un segundo. ¿Dudó? ¿De qué? Mi exmarido tragó saliva. De si yo era tu padre. Mi hija gritó sin gritar. Fue un sonido ahogado, lleno de incredulidad y rabia. ¿Cómo pudiste dudar de mamá? Yo intervine. Hija, tu padre dudó porque esa mujer, ella estuvo embarazada. Los ojos de mi hija se desbordaron. No puede ser. Sí, fue terrible. Esa amiga me dijo que el hijo que esperaba era de tu padre, que él la amaba, que yo era un estorbo, que la dejara ocupar mi lugar. Mi hija estaba horrorizada. Es exactamente lo que me acaba de decir ella, mamá. Exactamente lo mismo. Su voz se quebró en 1000 pedazos. Mi exmarido apretó el sobre. Escucha, hija, ese bebé no era mío. La prueba lo confirmó. Esa mujer mintió para destruir nuestro hogar. Yo intervine, con la voz rota, pero aunque la prueba lo aclaró, yo no pude perdonarlo, y él tampoco se perdonó por haber dudado. Mi hija cerró los ojos con fuerza. Se repitió, maldición, se repitió la misma historia conmigo. Su llanto salió como un lamento ancestral. No lloraba solo por su marido, ni solo por su amiga. Lloraba por la herida heredada, por la sombra familiar que al fin se revelaba. Mi exmarido dijo, no quería que vivieras lo mismo, por eso vine hoy, porque ver lo que estás pasando me hizo recordar lo que hicimos mal contigo. Yo tomé la mano de mi hija. Ese bebé que esa mujer dice que espera, podría ser o no de tu marido. Pero escúchame bien, no importaba en mi historia, y no debe importar en la tuya. Ella tembló, confundida, devastada. ¿Por qué no me contaron esto antes? ¿Por qué tuve que enterarme así? Yo bajé la mirada, porque pensé que el silencio te protegería, y ahora entiendo que el silencio también hiere. Ella lloró contra mi pecho, pero esta vez su llanto tenía un sonido diferente. Era un llanto de liberación, de comprensión, de ruptura con un patrón que llevaba generaciones escondido. Entonces ella se levantó, respiró profundo, y dijo la frase que marcó su renacimiento. No voy a repetir la historia de ustedes. No voy a quedarme donde no soy amada. No voy a cargar culpas que no son mías. Voy a elegir mi vida. Yo la abracé como jamás la había abrazado. Era el abrazo de una madre que por fin decía la verdad, y el de una hija que por fin veía la suya. No sabíamos, sin embargo, que antes del final aún nos faltaba enfrentar una última visita, la más inesperada, la más decisiva, la que provocaría la ruptura final. Mi hija se quedó de pie en medio del salón, respirando como si estuviera aprendiendo a existir otra vez. Mi exmarido guardó silencio. Sabía que ya había dicho lo necesario, y también lo que nunca debió callar. Yo sentía el peso de los años sobre los hombros, pero también una luz nueva en el pecho. Mi hija murmuró, quiero romper esta historia, mamá. Quiero que todo esto termine conmigo. Y yo supe que hablaba en serio, que ya no era la mujer temblorosa frente a la cocina, ya no era la niña llorando en el sofá, ya no era la esposa que esperaba respuestas imposibles. Era otra, una mujer hecha del dolor más puro, y de una nueva fuerza que nunca había reconocido en sí misma. A las 11 de la mañana, cuando pensábamos que por fin tendríamos descanso, alguien llamó a la puerta. Un golpe suave, casi tímido. Mi hija se tensó. ¿Otra vez ella? ¿O él? No. Esta vez era diferente. Me acerqué a la ventana. Corrí la cortina 1 centímetro y sentí el aire detenerse en mis pulmones. Era él, mi yerno. Pero no estaba solo. Venía acompañado de su madre, una mujer que yo conocía bien, orgullosa, firme, convencida de que su hijo no podía cometer errores, de que el mundo lo atacaba injustamente, de que él siempre tenía la razón. Al verla allí, con el mentón levantado y pasos calculados, supe que no venían por perdón, venían por confrontación. Mi hija retrocedió. No, mamá, no quiero verla, no quiero hablar con ninguno de los dos. La miré a los ojos. Hija, este es tu cierre. No el de ellos, el tuyo. Ella me tomó la mano, temblaba, pero asintió. Entonces abrí la puerta. La madre de él entró antes que el propio hijo, como si fuera un ejército en una sola persona. Elena, dijo, seca, necesitamos hablar. Yo no respondí,
Solo dejé la puerta abierta lo suficiente para que entraran y para que mi hija pudiera mantenerse detrás de mí. Mi yerno no levantó la mirada. Tenía los ojos hundidos, rojos, cansados, pero no era arrepentimiento, era frustración, ego herido, orgullo roto. Su madre fue directa. Mi hijo me contó lo que pasó, y quiero dejar una cosa clara. Todo esto es un malentendido, una exageración que ustedes llevan demasiado lejos. Mi hija sintió el golpe como un latigazo. ¿Exageración?, repitió con la voz temblorosa. ¿Exageración que me besara a mi mejor amiga? ¿Exageración que intentara entrar a la fuerza? ¿Exageración que casi nos hiriera? La madre de él frunció el ceño. Eso no es verdad. Mi hijo jamás haría algo así. Está muy afectado, ¿lo ves? Y tú deberías apoyarlo en lugar de abandonarlo en su peor momento. Mi hija abrió la boca, atónita. ¿Apoyarlo? ¿Después de lo que hizo? La mujer levantó una mano, como si la estuviera mandando a callar. Todos cometemos errores, incluso tú. Ahí, algo se quebró dentro de mi hija. Yo sentí el aire cambiar. Ella dio un paso adelante. Ya no temblaba. Su voz salió firme, más firme de lo que jamás la había escuchado. Señora, yo no voy a cargar con las consecuencias de su hijo. Yo no voy a ser la mujer que ustedes quieren que sea. Yo no voy a perdonar lo imperdonable y no voy a volver a una casa donde me ponen en peligro. La madre de él abrió los ojos como si mi hija hubiera blasfemado. Tú no sabes lo que dices. El matrimonio se arregla. Las cosas se dejan atrás. No puedes terminar así con una familia. Mi hija respiró hondo. Yo sí puedo, y lo haré. Mi yerno finalmente levantó la mirada. No habló, no lloró. Solo dijo una frase que confirmó que nada quedaba por salvar. Si te vas, arruinas todo lo que construimos. Mi hija respondió, no, amor, lo arruinaste tú. Y lo arruinaste 4 veces. Él apretó los dientes. Ella continuó, más firme. Te voy a pedir algo. Sal de mi casa y deja de aparecer en la de mi madre, porque aquí ya no tienes poder, ni voz, ni lugar. Su madre quiso intervenir. ¿Quién te crees tú para hablarle así a mi hijo? Y mi hija dijo lo que yo llevaba años deseando decir. Soy la mujer que ya no permitirá que nadie decida por ella, ni usted, ni él, ni nadie. Mi yerno dio un paso hacia adelante, pero yo también lo hice, un paso protector, un paso de madre. Ella ya habló, dije, y tú vas a respetar su decisión. Hubo un silencio largo, tenso, casi eléctrico, hasta que el hijo miró a la madre lo miró a él, y entendieron que no podrían entrar en esa casa nunca más. Dieron media vuelta, sin despedirse, sin disculparse, y se fueron. Cuando cerré la puerta, mi hija se dejó caer en mis brazos. Mamá, creo que esta es la primera vez que elijo mi vida. Yo la abracé como quien sostiene un renacer. Lo es, hija, y estoy orgullosa de ti. Ese día fuimos juntas a poner la denuncia formal. Ella contactó a un abogado para iniciar el divorcio, bloqueó números, se alejó de amistades llorosas y empezó a sanar, lentamente, con miedo, con dudas, pero también con fuerza. Al final de la noche, mientras mirábamos el techo desde el sofá, me dijo, «Mamá, no sabía que tenía derecho a decir basta». Yo le tomé la mano. Todas tenemos ese derecho, solo que a veces se nos olvida. Ella sonrió, por primera vez desde que todo comenzó. Una sonrisa pequeña, rota, pero viva. Y entonces dije la frase final que la acompañaría toda la vida. El amor que te destruye no es amor. El amor que te encierra no es amor. El amor que te apaga no merece llamarse amor. Ella suspiró. Gracias, mamá, por abrirme los ojos, por salvarme, por romper la cadena. Y yo respondí, fuiste tú quien se salvó. Yo solo caminé a tu lado. Hay traiciones que vienen de afuera y hay traiciones que vienen del pasado, pero ninguna tiene derecho a dictarnos quién debemos ser. A veces la vida nos rompe para que podamos elegirnos, y mi hija, ese día, se eligió a sí misma. ¿Tú también aprendiste a decir basta? ¿O alguna vez callaste por amor cuando debiste hablar? Te leo en los comentarios.